Lo dijo él. A primera hora. Ayer fue noticia a nivel internacional la presencia de María Corina Machado en Washington. Fue recibida en la Casa Blanca, se reunió con el presidente Donald Trump, luego de lo cual me parece que quedaron algunas sensaciones sobre la naturaleza de esa reunión y sobre todo los posibles acuerdos o entendimientos que se pudieron haber arribado. Mediáticamente, ¿qué ha quedado? El hecho de que María Corina Machado le entregó la medalla del premio Nobel a Trump. Es de conocimiento público que a Trump no le gustó que a él no lo designen Premio Nobel de la Paz. Y luego esta declaración de la Casa Blanca en el sentido de que Estados Unidos sigue pensando que María Corina Machado no tiene liderazgo en su país para, valga la redundancia, liderar un proceso de transición política luego de la captura de Nicolás Maduro. Pongamos en contexto con una nota internacional a propósito de lo que pasó ayer en Washington. Deben tener la seguridad que el presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y con la libertad de todos los venezolanos. Bueno, pues empezamos con el encuentro ayer en la Casa Blanca entre Donald Trump y la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Como han escuchado, se dirigía a quienes la esperaban a su salida, halagos y buenas palabras hacia un Trump que, sin embargo, sigue considerando que la opositora no cuenta con el respaldo suficiente para liderar un gobierno en Venezuela. Ella llevaba semanas hablando de compartir con Trump su Nobel de la Paz y finalmente, y es una de las imágenes llamativas del día, lo ha hecho. María Corina Machado ha venido a la Casa Blanca dispuesta a cortejar a Donald Trump. Le ha ofrecido su medalla, su premio Nobel de la Paz, ese premio que él tanto ansiaba, por mucho que sea un ofrecimiento simbólico, porque el comité del premio ya ha dejado muy claro que el galardón no se puede transferir de una persona a otra. Y al salir del encuentro ya ha dicho que ha sido excelente, pero sin dar más detalles, y no ha querido responder cuando le han preguntado si Trump le ha dado su apoyo. Ha sido el primer cara a cara entre los dos en un momento muy delicado para la oposición venezolana, justo cuando están reclamando un papel en la transición política en su país. Después de capturar a Nicolás Maduro, Donald Trump dijo que Machado no tiene el apoyo del pueblo y su portavoz dice que su opinión no ha cambiado. Almuerzo privado de más de 2 horas y a puerta cerrada. Al salir, saludos a un grupo de venezolanos y muy pocos detalles sobre lo que ha ocurrido en la reunión. Lo que sí ha confesado María Corina Machado es que le ha ofrecido su medalla del Nobel de la Paz. Lo vemos en esta foto. Horas después, el propio republicano lo ha confirmado a través de su red social Truth. Lo califica como un gesto de respeto mutuo y dice que es una mujer maravillosa. Algo parecido a lo que dijo hace tan solo un día de Delcy Rodríguez, que ha asegurado que si tuviera que ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. La presidenta encargada intenta liderar la transición venezolana. Ha creado 2 fondos para mejorar los ingresos de los trabajadores y los servicios públicos, que se manejarán con el dinero del país. También ha anunciado una reforma de la ley de hidrocarburos para explorar nuevos yacimientos, en un contexto en el que los inversores estadounidenses presionan para que se les facilite el acceso al petróleo del país. Washington ya ha vendido los primeros 50 millones de barriles de crudo venezolano y creen que Caracas está cumpliendo con todas sus demandas. Hace 2 semanas que capturaron a Maduro y en Cuba, otro de los países en el punto de mira de Trump, han homenajeado a 32 de los militares que fallecieron durante su detención. Bueno, esta nota nos pone en contexto un poquito con los episodios de las últimas horas, ¿no? De las últimas 24 horas en Washington y la postura de Estados Unidos. Para muchos probablemente sigue siendo incomprensible lo que está pasando, es decir, capturaron a Maduro, pero se quedó Delcy Rodríguez. Diosdado Cabello sigue con su cargo en Venezuela y por supuesto también ha llamado la atención esta postura de Trump respecto de Machado. Ha hablado de que ojalá se lleven adelante alguna vez elecciones libres en Venezuela. De alguna manera uno podría hilar fino y pensar que efectivamente la Casa Blanca no está con la idea de reconocer las elecciones del 2024, que desde la óptica de la oposición
generaron un fraude y que el verdadero ganador fue el candidato de la oposición, ¿no? Veamos qué nos dice un especialista en la materia. Le quiero agradecer al politólogo y académico de la Universidad Técnica Particular de Loja, internacionalista, además, Santiago Pérez Samaniego. Doctor, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. A usted, gracias por atender esta invitación. ¿Cómo entender lo que está pasando en Venezuela? Explícanos con maicitos, porque creo que no todos entendemos lo que pasa. Bueno, yo creo que el tema con Venezuela tiene un antecedente histórico. Desde la doctrina Monroe en 1823, el corolario Roosevelt en 1904, hasta la doctrina o el corolario Trump del 2025 a través de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la recomposición de esa doctrina Monroe en una doctrina Donroe, que tiene que ver específicamente con la no injerencia de actores extrahemisféricos en el continente latinoamericano. Esta dinámica tiene que ver con una dinámica desde la perspectiva de las relaciones internacionales, de realismo estratégico, por ejemplo, de Waltz. No sé si lo conoce, mi querido Fabricio. Equilibrar intereses económicos, consideraciones de seguridad y autonomía política. Entonces, vemos cuáles son las intenciones reales de los Estados Unidos de Norteamérica en función del continente latinoamericano, y vemos cómo Venezuela se ha convertido en un laboratorio para la injerencia estadounidense en función de sus intereses nacionales y toda esta dinámica de conflicto que hemos podido ver en los últimos días y horas. ¿Por qué Estados Unidos decide, o al menos impulsa, que se mantenga Delcy Rodríguez? Porque uno hubiese pensado que con la captura de Maduro automáticamente caía el régimen bolivariano, el régimen del Partido Socialista Unido de Venezuela, caía el chavismo, pero esto se mantiene. Hay una explicación muy sencilla para eso. El chavismo gobernó Venezuela durante prácticamente 27 años, y todas las estructuras e instituciones de poder dentro de ese país están cooptadas por el gobierno, por el chavismo en su conjunto. Entonces, dentro de la óptica y dentro de los informes, sobre todo de la CIA, en función del estado de la política y de todas las situaciones dentro de Venezuela, se vio que no era conveniente en este momento tener a una María Corina Machado o a un Edmundo González en funciones, porque la estructura misma está cooptada por el chavismo. Entonces, desde esa perspectiva, querían evitar, según los informes, un baño de sangre o una guerra civil, recordando que no solamente están cooptadas las instituciones políticas, sino tenemos espacios dentro de Venezuela como los colectivos o estas milicias paramilitares, actores no estatales internacionales que fueron desarrollándose con el paso de todas estas décadas del chavismo en el poder. Exactamente, y hay actores no internacionales, no estatales, como el ELN también, que forman parte de todas estas estructuras del narcotráfico, que forman parte también o que podrían hacer un contrapeso si es que María Corina Machado o Edmundo González asumen el gobierno y obviamente desmontan toda esa estructura chavista. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que tenemos algunos puntos de vista importantes a analizar, unidades de análisis desde la perspectiva del derecho interno y de las relaciones internacionales, para poder entender por qué María Machado no asume o no se realiza una transición democrática con los ganadores de las elecciones del 2024 y que tienen la legitimidad por parte del pueblo, pero lamentablemente la estructura política venezolana, la estructura económica venezolana no lo permite. Es decir, no es que la Casa Blanca, no es que el presidente Trump desconocen el resultado de las elecciones de 2024, que Edmundo González, María Corina Machado, la oposición insisten que fue el resultado de un fraude. Lo que está haciendo los Estados Unidos de Norteamérica a través de este realismo estratégico que le comentaba desde la perspectiva de las relaciones internacionales es imponer una posición de fuerza dentro del continente latinoamericano y evitar justamente la aparición o la influencia de actores extrahemisféricos como la China o Rusia. Entonces, con Delcy Rodríguez,
Delcy Rodríguez está siguiendo al pie de las instrucciones de Donald Trump. Entonces, ahí también tenemos esta respuesta en función de lo que está sucediendo en Venezuela en su conjunto. Y cuál es la posición sobre todo de los Estados Unidos. Por eso le decía en un principio, Fabricio, que Venezuela es el primer esbozo del laboratorio de estrategia hemisférica que tiene los Estados Unidos en función del continente latinoamericano. Y esto se responde también a ese descuido que tuvo los Estados Unidos de Norteamérica después de los ataques del 11S, y cuando pusieron todos sus ojos y todos sus esfuerzos políticos, militares, económicos en Oriente Medio y en Oriente Próximo. Entonces, dentro de esta perspectiva, y por eso ponía sobre la mesa la doctrina Monroe de 1823, el corolario Roosevelt de 1905, y la nueva doctrina Monroe, y esa reconfiguración en una doctrina Donroe, Donald Trump y Monroe. Entonces, ahí hay toda una dinámica de influencia dentro de la perspectiva de las relaciones internacionales, de esa esfera de influencia de los Estados Unidos en función del continente latinoamericano. ¿Cómo lee usted este acercamiento, este diálogo que hace 2 días mantuvieron los presidentes de Estados Unidos y de Venezuela? Lo develó el presidente Trump, dijo que sostuvo una larga conversación con Delcy Rodríguez, nos estamos llevando bien con Venezuela. Palabras de Trump, esta mañana tuvo una excelente conversación telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos logrando avances extraordinarios mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse. En su mensaje, el mandatario estadounidense detalló que se discutieron temas de alto interés para ambos países, como el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional. Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, quizá más que nunca, dijo Trump. Mientras Delcy Rodríguez publicó un mensaje hace 2 días, el 14 de enero, en su cuenta de X, sostuvo una larga y cortés conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos. ¿Cómo leer tanto la declaración de Trump cuanto la postura de Delcy Rodríguez? Posición de fuerza y control de activos estratégicos. Ese yo creo que podría resumirse esa conversación. Los Estados Unidos están imponiendo una posición de fuerza, obviamente la extracción, o como muchos llaman secuestro, del presidente Nicolás Maduro, fue enmarcada dentro de la legislación norteamericana en función de una acción de característica policial, no una intervención militar o una declaratoria de guerra que tenía que pasar por una conversación dentro del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, los Estados Unidos de Norteamérica están imponiendo justamente esa visión de eliminar a sus competidores no hemisféricos del continente a través de estos activos, a través del control de estos activos estratégicos y a través del control de la política interna de Venezuela. ¿Por qué Delcy Rodríguez no actúa de una manera más beligerante o poniendo sobre la mesa esas posiciones soberanas de Venezuela que Maduro las ponía antes de la intervención? Y la propia Delcy Rodríguez, en su condición de ministra, de vicepresidenta, de legisladora, anteponía y manejaba el mismo discurso. Exactamente, pero ahora la situación es completamente distinta. Se puso sobre la mesa una posición de fuerza y Donald Trump, después de la intervención militar, indicó expresamente que si no se seguían al pie de la letra de las instrucciones de Washington, probablemente el siguiente podría ser o Delcy Rodríguez, o su hermano, Diosdado Cabello, o Padrino. Padrino López. Padrino López. Que es el jefe militar. Ahora, todo lo que está pasando en Venezuela, ¿cómo incide en la región? ¿Qué pasa con Colombia? ¿Qué pasa con Ecuador? ¿Qué pasa con el resto del continente? Yo creo que este año 2026 será un año de mucha presión por parte de los Estados Unidos de Norteamérica en función de estos activos estratégicos, evitar
por parte de los Estados Unidos el alineamiento a otro tipo de potencias en el continente latinoamericano, como la China o la propia Rusia, y sobre todo mirar con pinzas el tema de la seguridad. El tema de la seguridad será un factor importantísimo dentro del continente latinoamericano porque acuérdense ustedes lo que dice la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Estados Unidos es el dueño prácticamente de todo el continente o el hemisferio occidental del mundo. Entonces, ahí entra Groenlandia, Ecuador se vuelve un foco importante dentro de la seguridad internacional de los Estados Unidos, la seguridad nacional de los Estados Unidos. Fíjense cómo nos ven los norteamericanos como parte o como un apéndice de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, el tema de la seguridad yo creo que tendrá un punto muy importante, pero esta dinámica de eliminación o alejamiento de actores no hemisféricos que influyen dentro del continente latinoamericano también será una prioridad para los Estados Unidos. Ahora, enfocándonos en la relación de Venezuela con Ecuador, que ha sido tirante, chocante en los últimos tiempos. La última vez que se tuvo relaciones fluidas con Venezuela fue en el gobierno del presidente Correa. A partir del gobierno del presidente Moreno prácticamente rompimos relaciones con el gobierno de Venezuela, pero tenemos una realidad que es la de una migración impresionante que de alguna manera se frenó con la pandemia. Pero tuvimos y tenemos la presencia de muchos hermanos venezolanos acá en el Ecuador. Es un tema que lamentablemente no ha podido ser articulado por este divorcio gubernamental, institucional entre Venezuela y Ecuador. ¿Qué podría pasar aquí sobre este fenómeno en particular de la migración y la presencia de miles de venezolanos residiendo acá que decidieron salir de su país porque no encontraban mejores condiciones de vida? Hay 7.7, casi 8 millones de venezolanos regados por el mundo, alrededor de 400,000 en Ecuador, 2.8 en Colombia. Es un fenómeno que se debe estudiar y que se debe mirar desde esta perspectiva de reconfiguración del orden dentro de Venezuela, dentro de la dinámica política venezolana. ¿Qué es lo que podría pasar con este nuevo gobierno? Y como bien lo ha dicho Donald Trump, una Delcy González que sigue al pie de la letra de las instrucciones, Delcy Rodríguez, perdón, que sigue al pie de la letra de las instrucciones de Donald Trump. Podría haber un acercamiento con Ecuador si es que así los Estados Unidos lo disponen en este preciso momento. Y el tema de la migración, este retorno no va a ser inmediato por parte de los venezolanos, eso tenemos que tenerlo clarísimo. Las situaciones políticas en Venezuela todavía no son las adecuadas para que el pueblo venezolano en las diferentes olas migratorias, desde esa primera ola completamente capacitada y formada hasta las siguientes, no tienen todavía las condiciones para poder regresar. Este proceso de transición que se está viviendo en Venezuela, probablemente, y según lo que escuché del presidente Trump el día de ayer, podrá terminar en algún momento en elecciones libres y competitivas. Pero eso todavía es un enigma en función de todas estas situaciones que se están dando en relación al petróleo, a las relaciones políticas y ese desmontaje del chavismo a la interna de Venezuela. Entonces, escuché muchas entrevistas y muchos datos de percepción de los venezolanos sobre si tendrían las condiciones para poder regresar. Muchos de ellos decían que sí, pero más del 70% decía que todavía no es el momento. Me parece que el periodo gubernamental en Venezuela es de 6 años, ¿verdad? Sí. Eso querría decir que usted no ve escenario de que haya elecciones anticipadas, tomando en cuenta que es interina Delcy Rodríguez. Pero podría darse el caso, ¿no?, desde su punto de vista, de elecciones anticipadas, o habrá que esperar hasta 2031, que sería el próximo cambio gubernamental. Si mal no me falla la memoria, ese interinazgo tendría que estar sobre la mesa por 3 meses y después una ampliación de 3 meses más. Entonces no es para completar el periodo de ese interinazgo. Yo creería personalmente. O sea, uno supondría. Supondría que según lo que estamos viendo en función del actuar de Donald Trump,
Delcy Rodríguez se mantendrá y mirarán hasta que existan condiciones de desmontaje de esa política interna chavista en Venezuela que permita realmente un cambio o una transición segura para los actores políticos de oposición. Correcto. Me salgo de Venezuela. Y quiero preguntarle a usted un poquito su opinión respecto de la presentación por parte de Líbano de la candidatura de Ivonne Baki. Ivonne Baki tiene raíces libanesas. Ivonne Baki ha sido o es un personaje muy conocido en el Ecuador, ha ocupado varios cargos, ha sido embajadora, fue candidata presidencial, me parece que en las elecciones del 2002, pero se presenta hoy con el respaldo del Líbano para convertirse en secretaria de Naciones Unidas. ¿Qué implica esto para Ecuador? No es una caricatura de Ecuador, la presenta el Líbano, pero ¿qué implica para Ecuador la presidencia de Ivonne Baki, eventualmente buscando la posibilidad de ser ungida como secretaria de Naciones Unidas para reemplazar a Antonio Guterres? Bueno, procedimentalmente, por su doble nacionalidad, obviamente es una postulación válida por parte del Líbano. ¿Qué beneficios puede traer al Ecuador? Bueno, la carrera de Ivonne Baki dentro de a pesar de no ser una diplomática de carrera, ha tenido... O sea, digamos que no viene del servicio exterior, no es diplomática de carrera, pero ha ocupado cargos diplomáticos. Ha estado en los Estados Unidos. En Francia más recientemente. Francia. Entonces, ella tiene un bagaje importante de relacionamiento con Ecuador y obviamente es una señal de que probablemente o se pueda ver ante la comunidad internacional que el servicio exterior ecuatoriano pues tiene cuadros interesantes que pueden ser postulables para una Secretaría General de las Naciones Unidas, por ejemplo. ¿Qué podría traer para Ecuador? Bueno, intentar ayudar al Ecuador a abrirse al mundo, a encontrar formas para la cooperación internacional, recursos, lucha contra el narcotráfico, comercio, cultura. Hay un abanico de oportunidades que se abren con una persona que ha formado parte del servicio exterior en diferentes gobiernos, en diferentes situaciones, y que obviamente sería muy beneficioso para el país, a pesar de que la postulación no necesariamente le pertenece al Ecuador. Obviamente los respaldos políticos deben venir por parte del presidente de la República para darle esa fuerza y ese impulso desde nuestro país a la candidatura de Ivonne Baki. Y eso no ha ocurrido hasta el momento. El gobierno ecuatoriano no se ha pronunciado sobre un eventual respaldo a la candidatura de Ivonne Baki. No, hasta el momento, hasta lo que he podido revisar, todavía no se ha realizado un pronunciamiento oficial por parte de Cancillería o por parte del presidente de la República para poder apoyar una candidatura de Ivonne Baki a la Secretaría General de las Naciones Unidas. ¿Hay antecedentes de personajes ecuatorianos o vinculados a la política ecuatoriana que hayan buscado la Secretaría de Naciones Unidas? Me parece que en algún momento se hablaba del doctor Rodrigo Borja en su momento, pero ¿tenemos algún tipo de antecedente de un papel protagónico nuestro? No recuerdo su nombre, pero no sé si me lo recuerda usted, más bien Vale. ex ministra de Relaciones Exteriores, la doctora Holguín. ¿Ya? ¿Holguín? No, María Fernanda Espinosa, ¿será? María Fernández. María Fernanda Espinosa, claro, María Fernanda Espinosa. Ella creo que tuvo un intento de postularse, pero esa es la dinámica de esto. Yo creo que para que una persona pueda postularse necesita de respaldo, ¿no es cierto? Necesita de reconocimiento por parte de la comunidad internacional para que la vean como una figura clave que pueda dar solución o pueda gestionar de cierta manera toda la conflictividad que vive el mundo. Acuérdese usted que con lo de Venezuela se puso sobre la mesa que el multilateralismo en el mundo está cada vez en picada y que el derecho internacional público no está cumpliendo con las expectativas que la Carta de las Naciones Unidas post-conflicto en 1945 puso sobre la mesa con su artículo 2,
evitando el uso de la fuerza para resolver las controversias dentro de los conflictos a ¿Qué nivel quiere decir internacional. con esta tesis de que el multilateralismo está en picada? Lo vemos con Venezuela. ¿Qué significa? La Organización de las Naciones Unidas no cumple su rol de ser un garante de la paz y la seguridad internacional. Los actores, las grandes potencias en el concierto internacional no están viendo a las Naciones Unidas como ese árbitro o como ese mediador para resolver las controversias o los conflictos a nivel internacional. Entonces, esa lógica que fue apoyada completamente por los Estados Unidos en 1945, en ese artículo 2, sobre el uso de la fuerza, sobre todo, nos pone sobre la mesa la idea de que las grandes potencias pues simplemente hacen caso omiso al derecho internacional público y a la organización internacional de característica universal más grande del mundo como es la Organización de las Naciones Unidas. Algo que pasó ya en 1919 con la Sociedad o Liga de las Naciones y que obviamente todos sabemos en qué terminó esa situación. Oiga, solamente una precisión, gracias, le envío un abrazo a Inti Quevedo que está en sintonía. Doctora, qué gusto, hace rato que no interactuábamos. Me dice, por ejemplo, y mire usted, María Fernanda Espinosa el día de hoy es candidata, la ex canciller de la República, pero menos opcionada. Y claro, uno se pone a pensar en la postura del Estado ecuatoriano representada en su gobierno. Tenemos acá a María Fernanda Espinosa, tenemos a Ivonne Baki y el gobierno guarda un silencio que no se sabe si va a haber algún apoyo. Hablamos de ecuatorianas que están allí y el gobierno no se pronuncia. ¿Le llama la atención eso? Completamente. Debería haber algún pronunciamiento por parte del Estado, sobre todo si es que tenemos presencia de ecuatorianos dentro de esa dignidad tan importante dentro de la comunidad internacional y un honor, un reconocimiento al servicio exterior ecuatoriano. Entonces, desde la Cancillería, también me sorprende que no se haga esta declaración o se declare expresamente un apoyo a cualquiera de las candidaturas, ¿no? Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muy amable. Fabricio, un honor como siempre estar contigo y participar de estos espacios tan interesantes. Gracias al politólogo internacionalista, académico también, Santiago Pérez Samaniego. Él es docente además de la Universidad Técnica Particular de Loja. Acá en Loja, pues, jugando de local, ¿no? Porque visitante soy yo, pero me visita en el espacio, conversando justamente sobre lo que está pasando en Venezuela, haciendo una lectura geopolítica, que para muchos resulta incomprensible, pero el doctor Pérez Samaniego nos ha explicado cuál es la naturaleza de esta postura de Estados Unidos de mantener a Delcy Rodríguez en la presidencia, tomando en cuenta la forma como fue capturado Nicolás Maduro. Y por otra parte, pues la candidatura con el auspicio del Líbano, de Ivonne Baki, y el silencio por parte del Estado ecuatoriano sobre esa candidatura y también lo que me decía Inti Quevedo, María Fernanda Espinosa también se ha presentado como candidata, pero no hay una respuesta o algún tipo de pronunciamiento por parte del Estado ecuatoriano. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.